hemos visto, y espero que esté bien grabado para que ustedes puedan no solamente usar en lo que va a ser, en lo que sigue en su aprendizaje a través de los años, sino también en el momento del examen puedan responder esas preguntas, ¿sí? Entonces comenzamos los sentidos. Creo que sí todos lo saben, que eso es desde el colegio lo más básico. Tacto, ¿no? Lo que vendría a ser el olfato, el gusto. Es cierto, el primero lo hemos tocado en la primera unidad. Que ponga examen de repente algunas preguntas de eso podría ser, porque es parte de los órganos de los sentidos. Podría ser que sí. Eso se vería después. El olfato entra en respiratorio y tienen que saber, ¿no? Y ni qué decir el gusto. Lo vemos hoy día y vamos a concluir con la visión. A ver, ¿qué tal están en su memoria a mediano plazo? Porque ni siquiera es largo plazo. Señorita, sí, díganme los receptores de tacto. Escríbanlos ahí. A ver, yo le señalo y usted me dice. ¿Cuál es este? Meissner. La que le sigue, por favor. ¿Cuál vendría a ser este? Disco Pacini está acá, debajo. No podría ser. Disco de Merkel. ¿De acuerdo? Tirsan, ¿qué vendría a ser esto? Este. Krauss es este. Entonces este sería Ruffini, necesariamente. El que le sigue, ¿qué vendría a ser este? Terminaciones nerviosas. Todo ese conjunto vamos a determinar como receptores de la parte sensorial del tacto. Lo hemos visto en la primera unidad, pero puede venir en esa. En cuanto al olfato, a ver, en la misma línea, el que está escribiendo ahorita, por favor, el que está escribiendo, ¿sí? ¿Qué me dices de esto? ¿Cuál es la principal célula que está aquí y que es la que da la percepción del olfato? ¿Cuál? Sí, esta, pero ¿cómo se llama? Así es, porque tenemos un borde que tiene terminaciones que van a recibir la percepción de los odorantes, recuerdan que lo hablamos en clase, y que a través de esos odorantes en los cilios estos van a percibir en el bulbo y posteriormente la dendrita y van a llevar a la zona correspondiente olfativa. ¿Sí? Y después esto, a ver, ¿cuáles son la parte gustativa de estas? ¿Cuáles son? ¿Esa vendría a ser? ¿Vendría a ser parte gustativa? No, estoy preguntando eso. ¿Esta qué es? Fungi y cariciformes. Estas dos tienen los corpúsculos gustativos. ¿Cuántos tipos celulares de botones gustativos hay aproximadamente? No, esos tipos celulares. Estoy hablando en total. Botones gustativos, 2000 a 8000. Exacto. ¿Listo? ¿Cuántos tipos celulares? A ver, señor. Sí, ¿me puede escribir cuántos tipos celulares hay de botones gustativos? Tipos celulares. No, ese es el total de los botones gustativos. Tipos celulares le estoy diciendo. Claras, oscuras, intermedias y basales. Lo hemos visto hace poco. Y estos dos son los que tienen los botones gustativos y lo que nos da la percepción de los sabores. ¿Listo? Todo eso ya lo hemos visto. Entra dentro de este capítulo, sí, pero lo que vamos a desarrollar hoy día es el sistema auditivo con sus partes que están acá, la parte de la visión y la parte accesoria del ojo. ¿Listo?
oído. ¿Cuáles son? Externo, medio e interno. Facilísimo, ¿no? Fíjense, oído externo, oído medio, esto específicamente, y el oído interno. Recuerden que el oído externo está compuesto por dos porciones, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero antes de ello, en general, todo este órgano del sentido tiene correlaciones importantes. ¿Cuáles son estas? Sistema nervioso y aparato respiratorio. Fíjense, sistema nervioso, aparato respiratorio. Cuando un paciente viene con un dolor intenso y de repente hasta secreción purulenta, es una urgencia, no emergencia sino urgencia. ¿Por qué? Fíjense lo que saca el espacio subdural, lo de amarillo. Y en ese espacio subdural está el subaracnoideo en continuidad, lo vimos en neuro, ¿recuerdan? Y en esa continuidad, ¿qué cosa está? Encéfalo. ¿Qué tan cerca está una infección a este lado para convertirse primero en una meningitis y después en una encefalitis probablemente? Cerquísimo. Conclusión, la cercanía, la correlación es muy importante mediante el espacio subdural y subaracnoideo respectivo. Después viene la pía madre y ya tejido nervioso. Pero acá tenemos algo importante. La nasofaringe, la parte respiratoria, la trompa de Eustaquio. Ya eso es un poco de anatomía, ya lo saben. Pero acá fíjense la correlación anatómica. Estamos cerca a la parte respiratoria y si tenemos problema de nariz, vamos a tener problema de oído. Porque haber una congestión en esta zona va a impedir que las ondas sonoras puedan realizar su paso a través de los huesecillos y finalmente a través de la parte auditiva del oído interno. Entonces, esa congestión, esa gripe, esa rinitis alérgica, esa rinitis crónica que puede darse por este lado, indirectamente o directamente en algunos de los casos va a afectar el proceso de audición. Esas son las dos correlaciones importantes que tiene oído, ¿sí? Y acá un poco que lo vemos graficado también, un poco en las comunicaciones que tiene la parte vestibular y la coclear, ¿no? En lo que es conexión al sistema nervioso. Aquí el conducto auditivo, la parte de la trompa de Eustaquio y la parte de la base del cráneo. Pero no todo es inflamación, congestión, que verán ustedes en sus cursos, sino también puede ser traumatismos. Fíjense que tienen acá en esta zona, ¿no? La zona de los senos paranasales, mastoideos que se encuentran ahí, de la mastoides, que cuando hay una ruptura, una fractura de cráneo, o puede ser más superior incluso, puede venir a ese nivel y puede llevar a un sangrado, a una otalgia, una hemorragia a nivel del oído, y eso conllevar también un problema de una emergencia o quizás una urgencia o emergencia en el caso, ¿no? Acá están los componentes, la membrana timpánica, la membrana correspondientes, la redonda y la que va a continuar con la ventana oval. Todos esos son los componentes de este cuboide del que vendría a ser el oído medio. Y por encima o por dentro vamos a encontrar ya la parte interna del oído. Entonces, fíjense, todo es una continuidad. En un inicio, toda la información llega a través del oído, pero aparte tenemos una estabilidad, una ubicación aeroespacial que nos va a permitir saber si estamos sentados, si estamos agachando la cabeza,
Si hemos hecho un cambio brusco de movimiento, nos va a permitir a través de estos conductos semicirculares, como lo voy a describir en lo siguiente. ¿Sí? Bien. El oído externo, está compuesto por todas estas estructuras. ¿Sí? Lo que viene a ser la piel que lo recubre, el tejido cartilaginoso que es lo de dentro, lo que está dentro, elástico, y el conducto externo propiamente, como les decía, hay un tercio externo que es parte del pabellón auricular y los 2 tercios restantes en la porción petrosa. Entonces, ¿está más protegido? Sí, por obvia razón. Recuerden, es una piel pilosa. Estoy hablando ahora del conducto. Hay glándulas sebáceas, ¿sí? Pero también hay glándulas apocrinas sudoríparas modificadas. No estoy hablando solamente de las sebáceas, sino de las sudoríparas apocrinas modificadas. ¿La C qué significa? ¿Qué produce esas glándulas? Cerumen. Entonces, ahí he puesto para que recuerden fácilmente cerumen. Glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Bien, esto es lo más externo. Este es sujeto a envejecimiento por parte de la mujer, también de los varones, empleando aditamentos que pueden estar por fuera, y la parte del conducto. Cuando ustedes están dentro de las especialidades, en el año de especialidades, les van a decir prohibido poner cosas dentro del oído. Dentro. Prohibido limpiarse el conducto. Porque si hay cerumen, si hay cerumen en esta zona, es por una razón. ¿Termina? Gracias. Si hay cerumen, es una razón fisiológica. Nuestro cuerpo funciona por algo. Y esa producción de cerumen, y cuanto más denso, más compacto es porque hay un proceso inflamatorio acá y que está impidiendo que pueda dañarse más esto. Entonces, el cerumen que puede albergarse ahí no debe tocarse. Simplemente debe hacerse un lavado de oído, que cuando hagan otorrino se van a dar cuenta que es bastante interesante, útil para estos casos, pero no puede ponerse un hisopo. El famoso hisopo para los niños es para la limpieza del pabellón, no para el conducto. Punto. Ese es un adicional de lo que vendría a ser oído externo. Bien. Y hablemos ahora del oído medio, ese cajón, ese cubo que alberga los huesecillos del oído medio, ¿no? Su límite es la membrana timpánica, que curiosamente cuando vemos con un otoscopio lo deberíamos ver medio transluciente, un poco ceroso, un poco nacarado, translúcido, si está en buen estado, y nacarado o más denso si es que es de una persona anciana o ya tiene algún problema de esclerosis a ese nivel. ¿Bien? Pero esta membrana timpánica es el ingreso, es por donde va a ser la ventana, el inicio de la captación del sonido. Y los quienes van a recibir esos huesecillos, ¿no? Martillo, yunque y estribo. A través de ellos van a vibrar, van a contactarse uno tras otro, tiene articulaciones sinoviales entre ellos que les va a permitir el paso y el movimiento respectivo, porque no es solamente que pasan el sonido, sino que se mueven ellos entre sí. Recuerden que hay una comunicación nasofaríngea y esa comunicación es importante no solamente para la buena respiración y el buen ventilamiento a este nivel, sino la estabilidad de ese medio. Vemos esto y hemos dicho una piel pilosa, estamos hablando del oído medio, glándula sebácea, esta es parte
del conducto auditivo externo, por favor. Esto es parte del conducto auditivo externo. Lo que sí es exclusivo del conducto interno es esto: revestimiento de un epitelio cúbico. O sea, el oído interno, todo ese es conducto auditivo externo, de la comunicación sí, pero lo que vendría a ser piel pilosa, sebáceas, sudoríparas modificadas es conducto externo. ¿Ya? El conducto interno, o medio, perdón, es la parte de revestimiento. Todo el oído medio está revestido por epitelio cúbico, escamoso, podría ser también. La ventana oval, que vendría a darse a ese nivel, y la ventana, ¿no?, redonda. Esos son dos componentes que nos van a comunicar no solamente con la parte auditiva, sino también con la parte vestibular. ¿Bien? Hablemos del oído interno. Cuando ustedes ven adolescentes, cuando tengan la oportunidad de evaluar a un adolescente, siempre es bueno que entre un poco en el quehacer, en el querer de ese adolescente. Es como cuando ustedes, antes de decidir estar acá en medicina, estaban en el colegio y les preguntaban: ¿qué cosa vas a estudiar? Y a veces los padres, los tutores en el colegio, a veces ni siquiera los profesores orientan adecuadamente a los alumnos. No podemos tratar de decir: sí, puede ser aviador, ser un excelente estudiante con muy buenas notas en física y matemáticas, ser medio atleta, pero tener un problema en oído de estabilidad. Entonces, cuando nosotros revisamos el oído interno, tenemos que ver que hay exámenes. Cuando ustedes hagan la medicina, hay exámenes que nos permiten no solamente evaluar el sistema vestibular. El auditivo es relativamente sencillo, pero el vestibular es importantísimo para lo que es estabilidad, ¿no? Inercia, movimiento. Y en síntesis, el sistema vestibular tiene dos grandes componentes que vienen a ser 5 componentes. Lo vamos a desarrollar ahora. En cambio, el sistema auditivo, 2 estructuras específicas: la cóclea y el órgano de corte. Entonces, ¿queremos separar uno de otro? Podemos verlo acá. Esta es la parte auditiva y esta es la parte vestibular. Todas ellas están en determinada cercanía y comunicación y van a emerger emitiendo el impulso nervioso respectivo en sus áreas respectivas, en sus nervios respectivos, para que después terminen en el cerebro. Pero recuerden, una zona vestibular y una zona auditiva. El órgano de corte tiene que ver con estabilidad, ¿no? Por favor. Los conductos semicirculares tienen su correlato con la parte auditiva, ¿no? Solo es estabilidad, medio, inercia, movimiento, reconocimiento aeroespacial. Eso es sistema vestibular. A diferencia que el sistema auditivo, todo lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos. Porque acá vamos a tener la cóclea y toda esa estructura, o sea, que tiene cavidad, no es compacta, y que tiene en su centro rampas, que lo vamos a ver en un rato, va a tener una comunicación en una zona importantísima que se llama órgano de corte. Y lo vamos a reconocer ahora. ¿Bien? Pero para entender algo, vamos a desarrollar esto, el sistema auditivo y funciones. Lo hemos adelantado en la diapositiva anterior, pero lo vamos a desarrollar acá. El sistema vestibular, no se olviden cuántos componentes tiene: 5 componentes: utrículo, sáculo, superior, posterior y horizontal. Esos son los conductos semicirculares. Son 5 componentes el sistema vestibular. El auditivo, los 2, conducto coclear y órgano de corte. A su vez,
el utrículo y sacro son los que van a recepcionar, los que van a estar en contacto ¿de quién? De los conductos semicirculares. ¿Sí? Acá está sacro, utrículo. Son como dos estructuras a manera de sacos que directamente tienen que ver el utrículo y el sacro. ¿Para qué? Para recepcionar, repito, la emisión de la sensibilidad que se ha percibido en cuanto si estamos parados, sentados, echados, inclinados. ¿Sí? Listo. En cambio, el conducto coclear, que vendría a ser esto, es como si fuera un enrollado grueso en la parte distal y delgado en la parte interna, y con sus cavidades formando rampas, esas tres rampas. Y esas rampas van a tener espacios que van a contener sustancias, que es importante cuando ustedes lleguen a hacer medicina interna y puedan diferenciar qué está pasando con el paciente, el hipertenso, por qué está con problemas auditivos, cuál es la razón, cómo tenemos que manejar los medios electrolitos que tiene nuestro paciente, que si nos pasamos puede haber un problema auditivo aparte del problema cardiovascular. ¿Sí? Entonces recuerden, todo eso es un correlato en la parte clínica que ustedes tienen que desde ahora fijar en cuanto a cada uno de sus componentes del oído interno. ¿Bien? Y desarrollemos un poco más de lo que vendría a ser sistema vestibular. Les decía, sacos y conductos semicirculares. El saco vendría a ser esta estructura que está aquí, que conforma conjuntamente con el utrículo, que lo vimos en la imagen, acá también podemos verlo, que viene a ser la confluencia a donde van a terminar o conexión de estos conductos semicirculares. Utrículo y sacro vienen a formar los órganos otolíticos, ¿no? Que van a terminar en células neurosensoriales formando una estructura denominada mácula. Todo ese en conjunto va a percibir a través de los conductos semicirculares, a través del utrículo y sacro, que va a terminar allí, y emergiendo de esa zona la porción neurosensorial respectiva. ¿Listo? Todo eso, la parte funcional la verán después. Pero tienen que llevarse los sacos, los órganos otolíticos, tienen que ver con el movimiento de traslación. A diferencia, los conductos semicirculares tienen que ver con los movimientos rotatorios. ¿Sí? Les he puesto un poco para que lo fijen más fácilmente. ¿Bien? Pero acá están los conductos. Mire, un poco raro, ¿no? Superior, posterior, horizontal. ¿Alguien me dice algo al respecto? ¿Por qué hay algo que no encaja ahí? ¿Por qué hablamos superior, posterior, horizontal? Si siempre que estamos en anatomía, histología, en todo, decimos, si hay un superior, debe haber un inferior. Si hay un anterior, debe haber un posterior. Pero acá, ¿cómo lo encajamos? ¿Alguien me dice? Y eso no, para que... ¿Sí? Así es, ¿no? Y aquí está, acá por eso lo pongo en llave, ¿no? Ese es horizontal y estos dos son verticales. ¿Ya? Por eso lo pongo con llave para que lo fijen y su memoria visual añada la información que ustedes deben tener. Entonces recuerden, son 3 conductos semicirculares, pero solo 2 son verticales y 1 horizontal. ¿Listo? Pero tenemos nuestra ampolla y nuestra cresta ampular. Les decía, el utrículo, el sacro, ¿sí? Que van a terminar dentro con conexiones de neuronas, que van a ser los receptores sensitivos y que van a terminar en el nervio vestibular. Y está la conexión en cuanto a nuestra posición aeroespacial donde nos encontramos. ¿Sí? Nervio vestibular. Eso es un poco para que sigan lo que he explicado y puedan entenderlo en cuanto a la parte histológica.
¿no? Anatómica. Bien. Pero hemos hablado sistema vestibular. Hablemos ahora sistema auditivo. Conducto coclear y órgano de corte. Les decía que la cóclea era como un caracol, su ornamenta, su casco del caracol que está encima, pero está enrollado desde la parte más externa a la interna, se va adelgazando y va formando cavidades que están acá. Y esas cavidades van a contener sustancias, como lo vamos a ver. Esa rampa que tiene 3 características de localización: vestibular, media y timpánica, que vienen a estar descritas o señaladas en esto, ¿no? Media, vestibular y timpánica, es de acuerdo a la localización. Y en todo ese conducto está igual, esas 3 rampas. Pero a nivel casi medial vamos a encontrar una estructura alargada que sirve como repisa, como base, que va a albergar algo trascendental para nuestro oído, la percepción de los sonidos, que vendría a ser el órgano de corte. Recuerden estas células: ciliadas externas, ciliadas internas, células falángicas externas, falángicas internas, ¿no? Va a confluir en una estructura que se llama túnel, que vendría a ser un poco esto, y al final la membrana tectórea, que va a confluir finalmente en el famoso nervio auditivo. ¿Bien? Pero ¿cómo entendemos esta estructura celular? Que vendría a ser esta. Pasamos a otra diapositiva, lo vemos mejor, a mayor aumento, las rampas, esos espacios que se crean a través del enrollado, y va formando el famoso órgano de corte. Sin embargo, acá todavía no lo distinguimos bien, el aumento no nos ayuda para que lo vean mejor aquí. ¿Sí? Tenemos en el esquema. Fíjense, aquí están las famosas células ciliadas externas y la célula ciliada interna. Las falángicas externa y las falángicas interna. ¿Sí? Ahora sí entendemos todo el concepto de cómo está constituido este órgano de corte. Cómo entra la señal, cómo se produce el cambio de potencial, cómo percibimos el sonido, fisiología. ¿Sí? Pero recuerden, hay 2 componentes. Recuerden que será como una repisa en medio de la cóclea, en esa estructura. A ver, esta repisa que está acá separa 2 espacios, y esos 2 espacios vienen a ser endolinfa y perilinfa. Los cardiólogos con los otorrinos tienen de la mano, al igual con los urólogos y todo lo restante, porque cada órgano que tenemos tiene una cierta correlación, y lastimosamente nos olvidamos del anciano. Un poco eso no es para que lo fijen, pero sí para que entiendan por qué es importante esto. En el anciano, los internistas, que son los que manejan generalmente los hospitalizados, porque no hay un sector de geriatría en hospitalización, agarran, ven un anciano, ya, hay que pedir interconsulta al otorrino, hay que pedir interconsulta al cardiólogo, al neumólogo, al nefrólogo. Al final ese anciano termina con una lista tremenda de medicamentos, y alguno de ellos hace interacción con estas sustancias. Recordarán ustedes en ese entonces, como la endolinfa, hay un predominio, un contenido con predominio de potasio. La perilinfa, un predominio de contenido de sodio. Y el equilibrio de ambos va a dar el buen funcionamiento de estas células del órgano de corte. Si no hay un buen balance entre estos electrolitos, la función no va a ser adecuada. ¿Habrán escuchado a algún familiar de edad? Tengo un sonido que no me deja dormir.
todo el día estoy con mi sonido ahí, en el oído. Y es precisamente porque hay un desbalance o hay un deterioro a ese nivel, o de repente puede ser a nivel de los huesecillos que se han esclerosado, pueden ser otras zonas que pueden haber sido afectadas y pueden estar conllevando a esa alteración. Cuando veamos las siguientes diapositivas, ojo, la mala administración puede conllevar incluso hasta un infarto en gotas oculares. La mala administración de sustancias a nivel auditivo o para que llegue al oído pueden conllevar a pérdida del oído. Conclusión, ustedes van a ser artistas. ¿Recuerdan las primeras imágenes del curso que les di de histología? Que puse una imagen de que es arte, que tienen que manejar cosas muy finas, es como si delimitaran qué se puede hacer y qué no. Y es en función de esto, de sus componentes, de este órgano de corte, que vamos a ver lo importante de que ese equilibrio se dé. Porque fíjense, acá hay potenciales de acción, lo verán en fisiología, y estos potenciales de acción van a estar en función de su concentración. Si hay un desbalance, no hay un adecuado movimiento, no hay una adecuada vibración de esto, no hay un adecuado estímulo en señal eléctrica y por lo tanto no pasa como debe pasar el sonido. ¿Sí? Entonces, lo trascendental, manejar no una persona como un conjunto, sino una individualidad, tratando de identificar no esto, sino todo lo que podemos ver. ¿Bien? Sin este órgano no podríamos haber percibido de repente. ¿Quién le gusta la música clásica? A ver, levanten la mano. ¿Y acá cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, ni la décima parte. Parece pregunta de lo que hago yo de las clases. El estudiante de medicina tiene que aprender a escuchar música. Todo tipo de música está bien, pero la música clásica es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan cardiología, tienen que haber agudizado mucho su oído para saber diferenciar qué cosa es una fibrilación, qué cosa es un soplo, qué cosa es una extrasístole, etc. Si ustedes no han educado a su oído en cardiología, nada. Desde ahora escuchen eso porque van a percibir tantas diferencias de notas y música que les va a ayudar a ustedes a reconocer la parte cardiológica. Bien, ese es oído. Lo maravilloso que tenemos. Alguna vez alguien me dijo, elegirías uno de los órganos, si tienes un genio de la lámpara y le pides qué órgano, qué parte de tu cuerpo quisieras que te lo ponga como de joven o de adolescente. Yo pediría el ojo. Porque si podemos ver, podemos hacer todo. Podemos imaginarnos, podemos pensar, podemos actuar, podemos responder. De repente, si no podemos hablar, escribir o señalizar. Pero gracias a este órgano nos permite reconocer todo nuestro entorno. El ser humano se desarrolló, creció en función a que lo que era este cuadrúpedo se levantó en 2 pies y miró el horizonte. Y gracias a esa visión hizo posible que su cerebro desarrollara. ¿Sí? Acá tenemos entonces la visión en sus partes en general. Lo hermoso no solamente es el color, sino lo que contiene dentro. Cómo debe ser evaluado y cómo de lo que está afuera, a veces no nos dice mucha cosa, que tenemos que hacer un famoso fondo de ojo, que necesariamente tiene que ser muy a oscuras, que tiene que haber una gota que se dilate la pupila y que permite al oftalmólogo ver por dentro. Este es el globo ocular por dentro. Ver la mácula, ver la parte de la retina, los vasos arteriales del ojo, que nos va a permitir decir, ese paciente probablemente
probablemente no tiene diabetes, ese paciente probablemente no tiene hipertensión, no tiene reumatismo o una enfermedad degenerativa con el solo hecho de ver un fondo de ojo. Eso es lo que es posible mediante instrumentales adecuados para poder ver internamente. Bien. Y el ojo es eso, ¿no? Es un globo, es una estructura redonda, esferoidal, que va a albergar una serie de órganos a su vez, porque ahora se denominan órganos de la visión, y que en su composición general van a terminar en algo fundamental: la percepción de la imagen, la emisión de la imagen y el procesamiento para que el cerebro pueda reconocer lo que está viendo. Bien. Y tenemos este globo, en este esquema podemos ver lo que hace un instante veíamos, este globo ocular, y que nos va a permitir a nosotros reconocer, ¿no?, cómo está la parte externa y la parte interna, lo que vemos a simple vista y lo que vemos en un fondo de ojo. El nervio óptico, lo que vendría a ser la córnea y lo que vendría a ser la retina. Todo lo que vendría a ser las cavidades también que contiene el globo ocular y los componentes adicionales que hay dentro de él. Pero la siguiente diapositiva lo van a entender mucho mejor. ¿Bien? Las túnicas del ojo. El que haga oftalmología va a ver que hay especialidad, subespecialidad de uvea, ¿no?, de retina, ¿no?, de coroides, son subespecialidades de oftalmología. Fíjense, la túnica externa, ¿cuál es? Córnea y todo lo que vendría a ser esclerótica. Es decir, todo lo que rodea el ojo es la córnea y lo que está hacia atrás es esclerótica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que alberga el ojo. ¿Cómo se modifica, cómo se transforma, cómo cambia? Y esta córnea, ¿cómo se altera? Lo verán después. Pero córnea es nuestro primer lente ocular. Es lo más sensible que tenemos. Un paréntesis solamente para que entiendan. Hay 5 maneras de evaluar si una persona ha fallecido o no. Y uno de ellos es el reflejo corneal. Se estimula la córnea y si no hay respuesta, ya tenemos un punto para definir ese paciente probablemente está muerto, ¿no? La sensibilidad de la córnea es bastante grande. ¿Bien? Entonces, por delante está la córnea y lo que continúa la esclerótica, túnica externa. ¿Sí? Después tenemos la túnica media, que viene a ser el iris, los procesos ciliares y la coroides. Media, está hacia adentro. Y lo más interno, la retina. ¿Okay? Hay un proceso de epitelio que es solamente una prolongación, pero no tiene la capacidad de recepción de estimulación, ¿no? Es una capa pigmentada externa, pero no tiene parte o componente de retina. Todo esto es la túnica interna retina. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las partes de cada una de ellas? Las capas, todo eso creo que es mucha información. Estoy delimitando lo más trascendental en cada uno de ellos. ¿Listo? No se olviden, tenemos 3 túnicas del ojo que van a dar el compartimento, el armazón. Lo trascendental es esto, la retina. ¿Por qué? Porque esta estructura, este órgano, esta parte del ojo nos va a permitir percibir la luz, percibir la forma, procesar eso y emitir a través del nervio óptico, la imagen a nivel cerebral. ¿Sí? Ahora vemos con todo la corteza cerebral, antes de decir una área en específica. Bien, hermoso, ¿no? Un globo ocular en conjunto. Recuerden, esta es la córnea que está por fuera y todo lo restante es esclerótica. Córnea.
epitelio, apellidos y nombres completos: poliestratificado plano no queratinizado. ¿Cómo se llama esto? Endotelio, la otra capa del que viene a ser epitelio simple plano, ¿sí? Y entre ambas todo el estroma, separado ¿por qué? Por dos zonas, membranas o capas de Bowman, acá, de Bowman, y la de cemento, ¿sí? Que son zonas de separación, de condensación, de filtración en algunos casos de algunas sustancias que van a aislar toda la estructura en sí de la córnea. ¿Bien? Recuerden poliestratificado, cómo están con sus uniones específicas. El estroma, podemos ver fibroblastos también. No hay vasos sanguíneos por si acaso. Y el endotelio corneal en la parte más interna. ¿Sí? ¿Bien? Fíjense, poliestratificado plano, no queratinizado, epitelio simple plano. ¿Sí? No se olviden la membrana de Bowman y la membrana de cemento. ¿Sí? Hay una tercera capa que tiene cierta correlación, que está acá, entre estroma y membrana de cemento. ¿Cómo se llama? No. Pregunta de examen de las difíciles que les voy a poner. Hay una capa, es para que lo busquen. Si no, ¿cómo se van a sacar 20? Búsquenlo. Tarea. Bien. Hemos visto la túnica externa. Acá hay una zona importante para conocer un poco más de lo del ojo. Tenemos la córnea, tenemos el cristalino y tenemos los procesos ciliares y el iris y el espacio, ¿sí? Cámara anterior, posterior, cámara anterior, para que puedan ubicarse en qué competencias o en qué compartimentos estamos. ¿Listo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál está constituido? ¿Por qué está conformado? Etcétera. Lo deduce. ¿Bien? Otro de los órganos, el cristalino. Ese otro de los lentes que tenemos. Que cuando se hace cirugía, ese cristalino se opacifica, se densa, se llega a poner como una estructura blanquecina, que comúnmente se le conoce con el nombre de cataratas. ¿Sí? Entonces, y está tan opacificado que ya no permite pasar la luz y cumplir con el cambio de la visión en ese lugar. Por lo tanto, hay que extraerlo para cambiar y poner un lente intraocular. Fíjense las partes, cómo está constituido. Y ese cristalino, repito, es importante en lo que corresponde al proceso de cirugía oftalmológica, uno de los procedimientos que se hace con bastante rutina. ¿Sí? Acá una fotografía electrónica para que vean el cristalino y cómo está unido. Y llegamos a la retina. Sin esta estructura u órgano no sería posible la visión. Es nuestro otro lente interno: córnea, cristalino, retina. Todos los otros componentes son medios que ayudan para el paso de la imagen o de la luz. Y fíjense, esas 10 capas. Sería ocioso preguntar entre qué capa está la plexiforme interna, o cuál de las siguientes no es la continuidad de esta capa, cuál es la característica que presenta la capa nuclear externa, etcétera. Pero acá hay una cosa importante.
En la parte más interna hacia la parte más externa hay una continuidad de capas, que son 10 en la retina. De esas 10 capas, ¿no?, vemos el estrato pigmentario o pigmentado, y vamos a ver la contraparte de la membrana limitante interna, ¿no?, o externa. ¿Cuál sería? ¿Este es interno o este es interno? Interno. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? A ver, ¿por qué hay que razonar para llegar con la respuesta? ¿Por qué esto es interno y por qué esto es externo? Recuerden, a ver, por la ubicación de las túnicas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos la túnica media, ¿cuál es? ¿Conformada por cuál? Acabo de decir. La ubia, ¿sí? Y la ubia está formada por los cuerpos ciliares, el iris hacia adelante y hacia atrás. Coroides, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la parte más interna. Y de aquí, esa es la parte, entonces por lo tanto es la base donde están los conos y bastones y toda la parte externa acá. ¿Estamos? Entonces, es solamente ubicación. Si esta es la capa media, es la capa interna, porque la retina es la capa interna, ¿sí? Entonces, capa interna, capa externa. Y sacamos la relación limitante interna, limitante externa. Acá tenemos plexiforme interna, plexiforme externa, ¿no? Granulosa externa, granulosa interna. Y sacamos ya casi 8 capas. Capa de los conos y bastones, listo, ¿no? Y las zonas celulares ganglionares. Estamos con las 10 capas. Pero tienen un poco que razonar. Recuerden, desde la limitante hay una interna y otra externa. Hay una plexiforme interna, otra externa, ¿sí? Una granulosa interna y otra externa, y así. Bien, pero hay salvedades importantes. ¿Qué célula es esta? ¿Cuál? Müller. Fíjense lo grandísimo que esta célula alcanza casi todas las capas, ¿sí? En cambio, las otras células, solamente algunas contienen una sola capa, el espesor. No voy a entrar en demasiada cuál es la función de cada una de esas células, porque de repente no dan la respuesta a ninguno. Pero recuerden la ubicación de las células, recuerden la distribución de capas, cómo está conectada a esa retina, qué tiene por debajo la coroides. ¿Y por qué es importante la coroides para la retina? A ver, viendo la imagen, ¿qué me puede decir? Esa es una muy buena razón. Va a nutrir. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver vasos sanguíneos. Y la retina no tiene vasos sanguíneos per se. Que hay algunos sí, pero quien nutre completamente es la coroides. ¿De acuerdo? Por favor, no se equivoquen, sigan la secuencia. La capa, la túnica externa, esclerótica. La túnica media, coroides. La túnica interna, retina. Y de allí comenzamos a hablar de las capas de la retina. Sigan la secuencia. ¿Bien? Bastón. Una de las células importantes que tiene la retina es el bastón. ¿Alguien me podría decir por qué? Para la visión oscura.
Bien. Muy bien. Y esta célula nos ayuda a que si estamos en una zona muy clara, por ejemplo en un cine, vamos a entrar y todo está oscuro, nos permite reconocer. Y hablamos de proteínas que intervienen para que esta célula funcione. Y vemos que hay algunas estructuras citoplasmáticas que van a contener incluso receptores para estas sustancias y que van a activar su funcionalidad. ¿Sí? Este es el bastón. Y los conos, ¿qué nos ayudan? Color, ¿no? Entonces, dos células importantes de retina, los conos y bastón. Creo que es lo más básico en retina que ustedes tienen que ir conociendo bien. ¿Bien? El nervio óptico, todo el conjunto de retina van a derivar en su conexión con el nervio óptico, el famoso disco óptico. Y llegando al final, como dice, todo tiene su final, estamos cercano a este. Hoy día dije, y si no voy, le llamo a Texas, se anula la clase, no entra en el examen, se acabó. Pero quería despedirme, ¿no? Despedirme de ustedes porque creo que algunos ya lo sí, era un poco la razón. Esos dos órganos son importantísimos. Son órganos que es parte de lo que muchos de ustedes van a hacer en su especialidad. Pero había otra cosa que quería tener hoy día de recuerdo, el que poder llegar a esta información, pero aparte ver algunas caras que no se me van a olvidar cuando nos vean el siguiente semestre. Algo importante, hoy día estuve a las 7:30 con el doctor Yusimito viendo el semestre 26-2 y ya me aceptó el examen parcial de práctica. ¿Sí? Ya me aceptó para que pueda cambiar el valor de seminario y práctica. Entonces, creo que va a haber una mayor exigencia en beneficio de ¿qué? De ustedes. Si se les exige, van a responder. Por favor, el examen no es complicado, no es para jalarlos. El examen, el 50% es aprobable. Pero sobre un 10, si es que lo hacen completo, o sea, podría ser como un 9 o como un 8 que sacarían en la parte fácil. Pero tienen que revisar bien, les he dicho, lo que ya he explicado está acá, en las diapositivas. Los del cuestionario son las preguntas adicionales que les voy a poner, las lecturas, es la parte que va a venir, las preguntas complejas. Eso es todo el examen. No es un examen para desarrollar. Lean lo que les pregunto. No piensen que les estoy preguntando algo muy sencillo y por una frase, por una parte de la oración, entiendan mal y respondan mal. Bien. Para terminar, el globo ocular tiene componentes adicionales, estructuras accesorias. Este ojo necesita de esas estructuras accesorias. Llámese lágrimas que lo van a proteger, llámense párpados que lo van a cubrir, ¿no? Y adicionalmente el componente conjuntivo que va a ser parte de su protección casi continua que tiene este globo ocular. Veamos. Conjuntiva. Vemos que es un epitelio cilíndrico secretor. Y fíjense, ¿con qué se parece? ¿A qué se asemeja? Si miran estructuras más tubulares, podría ser un colmo, ¿no? ¿Sí? Pero no hay estructuras tubulares. Son células con contenido, caliciformes, que van a presentar mucina. ¿Y para qué creen que está la mucina ahí? Estoy hablando de la conjuntiva, de lo que bajamos el párpado y vemos ese rojizo, es parte de la conjuntiva. Lubricar, sí, en cierta forma,
¿Hay otra razón? ¿Qué produce las lágrimas? Las glándulas lagrimales, lágrimas, ¿no es cierto? Pero esas lágrimas, ¿qué cosa es? Es líquido. Y el líquido por sí solo, con el calor que tenemos, se evapora. Esta mucina va a permitir, combinado con la secreción lacrimal, que se forme una película lacrimal, protectora. Cuando ustedes sean administradores de salud o del Ministerio de Salud y van a hacer las compras masivas, un punto aparte por favor, y van a hacer las compras masivas de gotas, ¿para qué? Para los ancianos, ¿para qué? Para esos pacientes que vieron tanto tiempo utilizar su vista y que en algún momento comienza a ver la famosa enfermedad del ojo seco. Acá va a estar un poco la razón. Esa conjuntiva está desgastada, está alterada. ¿Y qué cosa compra el de salud? ¿Qué compra el ministerio? Gotas, lágrimas naturales. ¿Qué cosas son las lágrimas? Agua. Procesada, mejorada, pero agua. ¿No va a proteger? No. Ahora hay gotas que es para eso, que un poco que reemplaza este efecto secretor de este epitelio, que contiene proteoglucanos, que es lo más indicado para esos pacientes. Imagínense, ¿recuerdan la parte del tejido conectivo? Los famosos proteoglucanos tienen que ver con esto, porque va a formar con la mucina una capa. Y esa capa es una capa protectora que tiene el globo ocular. Bien, no se olviden, hay una conjuntiva palpebral y una vulvar. Palpebral de párpados y vulvar la que esté en contacto. ¿Sí? El estroma conjuntival, que es lo que ya está acá, el estroma tiene fibro cartilaginoso laxo, vasos sanguíneos y linfáticos. Todo en conjunto se llama conjuntiva. ¿Bien? La glándula lacrimal. ¿Qué parece? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué órgano parecería? Podría ser páncreas, ¿sí? ¿Otro órgano? ¿Qué otro? Glándula mayor, pero hay un tipo de glándula que se parece. Glándula salival, ¿cuál? No voy a decir sublingual, ¿eh? ¿Cuál? Hígado, no, pues ¿cómo es el hígado? Es el teratoma. Tenemos 3 tipos de glándulas. Estamos cerca del examen. Parótida. Porque dice gran abundancia de acinos serosos. No hay mucosos, serosos. Entonces, las glándulas lacrimales hay 2 variedades, principal y accesorias. Krauss y Wolfram son los 2 tipos accesorios. ¿Por qué sirven? Ahora lo van a ver porque también ahí viene una pregunta de examen. Secreción serosa, glándulas serosas, ¿sí? Acinos que van a conformar cada uno de esos, epitelio cilíndrico secretor, células ductales cúbicas y las mioepiteliales. ¿Recuerdan el acino que les puse al inicio de la clase? Que contiene propiamente las células acinales, las células tubulares y las del conducto, igual, ¿no? Cilíndricas, ductales, y las que están rodeando las mioepiteliales. ¿Para qué? Para contraerse y poder expulsar la secreción lacrimal. Y van a terminar en un fornis o conducto grande que va a tener a su vez 10 conductos pequeños que van a distribuir las lágrimas. ¿Bien? Eso es lo importante para que ustedes lo recuerden bien y digan, caramba, la última pregunta vino de esto y no me recordé, no lo aprendí. Imagínense, este es un párpado, ¿sí? Todo este es un párpado.
se ha extraído y acá se ha hecho una imagen precisamente para que puedan reconocer cada una de estas glándulas. Son 5 tipos de glándulas. ¿Alguna saben ustedes? ¿Alguna ha escuchado hablar de ellas? ¿Nadie? Paréntesis. ¿Habrán visto a alguna persona con una especie de bolita, con una especie de vesícula, con una especie de estructura interna que hace bulto hacia el párpado? ¿Sí? Y ya ustedes ya no se van a confundir, imagínense, van a saber cosas de oftalmología. La famosa glándula del meibomio sebáceas. ¿Cuáles son? Estas. Y fíjense, está acá en el párpado, casi en el centro, grandes, evidentes, que cuando se obstruye forman como una estructura esferoidal, como una especie de ampolla, y que uno lo toca y se le hace un bultito, y que el oftalmólogo dice: aliméntate, puede revertir, puede reducirse y puede simplemente no necesitar ninguna cirugía. Pero a veces cuando se condensa tanto, tiene que hacerse un corte para poder extraer. ¿Sí? Entonces no se olviden las glándulas de meibomio. ¿Qué producen? ¿No? ¿Qué tipo de glándulas son? Sebáceas. Van a permitir formar la placa lacrimal. No que forme la lágrima, sino la placa lacrimal con su componente seroso se combina y protege al ojo. La glándula de 6 sebáceas, estas, fíjense, la glándula de 6. Cuando a una mujer, especialmente las jóvenes, emplean sustancias que ayudan a crecer las pestañas, llega al punto de obstruir a esta glándula, y al obstruirla van a fracturar, van a partir prácticamente la pestaña y van a comenzar a caerse las pestañas. ¿Y quién tiene que ver ahí? Las glándulas sebáceas, que van a lubricar para que mantengan esa textura que tienen estas pestañas. Entonces no se olviden, 6 pestañas. Luego tenemos las glándulas de Moll sudoríparas del párpado. ¿Sí? Acá tenemos, esta vendría a ser las de Moll, que son sudoríparas. No pueden estar acá porque no se suda por dentro. No pueden estar hacia afuera porque ahí hay otros componentes de glándulas sudoríparas que no son específicas. Es a este nivel. ¿De acuerdo? La de Krauss lacrimal y finalmente la de Wolfram, que son accesorias a este nivel. Esos son los tipos glandulares que contiene el párpado. Importante, porque cuando una persona va a fallecer, muchas de estas glándulas se han atrofiado. Por eso que el que está junto a un recién fallecido, lo primero que hace es bajar el párpado para poder que no se dañe la vista y no tener la imagen tal, ¿no? Todas estas células, todas esas glándulas, recuérdenlas. Yo quise completar esta clase con solo una indicación final. No traten de aprender algo más en los días siguientes, excepto eso que sí lo tienen que fijar, porque es la última clase. Traten de reforzar lo que han aprendido durante todas estas semanas. ¿Sí? Yo he visto varios alumnos con 10, con 9, con 8, ¿sí? Pueden aprobar. Con 7 también pueden aprobar. Puede ser un sobre natural y que con un 6 o un 5 vaya a aprobar en el penal. ¿De quién depende? De uno mismo, de cada uno de ustedes. Por favor, no se pongan la meta de con estos puntos voy a aprobar. La mayoría de confiados me vieron en el siguiente semestre. No sean ustedes. Vayan ganador por la máxima nota. Les deseo su mejor esfuerzo.